Cuando escuchamos hablar de diabetes, realmente los pelos se nos pueden poner de punta porque le tenemos tanto miedo a esta palabra. Y no solo porque ahora lo escuchamos con mucha frecuencia, no solamente en adultos, sino también en niños. Y yo me pregunto, ¿la diabetes tiene que ver algo con la mala alimentación? ¿Tiene que ver algo con el exceso de comida chatarra? Yo quiero invitarlos a ver conmigo un video que habla acerca de la evolución del consumo de azúcar, como también de estos malos hábitos alimenticios y cómo estos derivan en diabetes. ¿Me acompañan a verlo? Bueno, tenemos que entender de que el cuerpo humano necesita azúcar, porque el azúcar es energía. Pero es el azúcar que está contenida de manera natural en las frutas, en los carbohidratos, en la papa, en la yuca, en una manzana, en una pera. Ese tipo de azúcar la hemos consumido durante millones de años y nunca hemos tenido problemas con ella, porque es de absorción lenta, porque está además integrada en una fórmula compleja del producto. Sin embargo, cuando se inventó el azúcar refinada y cuando comienza a incrementarse su consumo, ahí vienen los problemas, porque esa azúcar refinada, esa azúcar industrializada, no es un alimento, es un aditivo. Además es un aditivo adictivo porque genera dependencia. Hay mucha gente que se vuelve viciosa del consumo, por ejemplo, de las gaseosas. Está con diabetes y está en el lecho de muerte pidiendo una marca de gaseosas. O sea, la Organización Mundial de la Salud señala que lo máximo tolerable, no recomendable, tolerable de azúcar son 50 gramos por día. Eso equivale, digamos, a unas 10 cucharitas de azúcar por día. Pero lo recomendable es no superar 25 gramos por día. 5 cucharitas al día. Se estima que hace 300 años el consumo per cápita anual de azúcar eran 2 kilos por persona por año. Hoy estamos superando los 70 kilos por persona por año. Por eso es que la diabetes, que antes era considerada una enfermedad de la nobleza, de los ricos, porque eran los únicos que podían acceder al consumo de azúcar porque era muy cara, hoy se ha vuelto en una enfermedad de todos los pobres. La obesidad empezó a aumentar fundamentalmente en los niños. Es a partir de los años 90 que la obesidad se ha incrementado mucho más por los malos hábitos de la alimentación, fundamentalmente el gran consumo de alimentos que tienen azúcar, fundamentalmente las azúcares refinadas, ¿no? O las harinas procesadas. Cuando la obesidad empieza a incrementarse, también se empieza a incrementar paralelamente los casos de diabetes. Pero estamos hablando de la diabetes relacionada a la obesidad, que la conocemos como diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es la destrucción de las células beta del páncreas y ya no van a poder producir insulina. Estos niños dependen de la insulina. Ahora, la diabetes tipo 2, sí, porque la diabetes tipo 2 es una alteración de la producción de la insulina por la mayor ingesta de comidas de alto contenido calórico, fundamentalmente de carbohidratos y de azúcares, ¿no? Si el adolescente llega obeso o es obeso en la adolescencia, prácticamente ya es el 80-90% de que va a ser un adulto obeso. Y eso le va a generar mayor riesgo de ser diabético a temprana edad. Realmente me quedo muy preocupada con lo que acabamos de ver en el video. Y tengo varias preguntas. ¿Y qué mejor que responder estas inquietudes con un invitado? Tenemos en el set a Edgardo Palma, él es licenciado en nutrición, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, gracias, Rocío, por la invitación. Acá dispuestos a compartir todo esto sobre nutrición y diabetes. Edgardo, es preocupante ver cómo en esta evolución hemos pasado de consumir 3 kilos a 70 kilos. Es dramático, ¿verdad? Sí, y esto tiene que ver con la oferta que hay hacia el consumidor. O sea, hoy en día la mayoría de elementos son productos procesados que son altísimos en azúcar. Y no solamente eso, también la industria alimentaria, también la oferta la ha multiplicado. Tú puedes ver de que vas, por ejemplo, a un cine y el típico vaso de gaseosa es ahora más grande. Con oferta, pues. Claro, te piden, te sugieren aumentar tu combo, vas también a comprar canchitas y
el balde es muchísimo más grande que antes, entonces la oferta ha aumentado, la persona vive un ambiente obesogénico y esto promueve el sobrepeso, la obesidad y diabetes tipo 2 que vamos a hablar justamente el día de hoy. Edgardo, pero hasta hace poco yo entendía por diabetes tipo 1 y ahora hay tipo 2. ¿Qué pasó? Bueno, la diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes autoinmune, es decir, el mismo cuerpo reacciona contra un órgano llamado páncreas y esto hace que el cuerpo no sintetice insulina. Entonces el paciente se queda sin insulina y hace la diabetes. Y esto ocurre en edades tempranas, hablamos de niños de 5, 8, menos de 10 años. La diabetes tipo 2 es la que más se relaciona con el estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Y es lo que antes aparecía en adultos o adultos mayores. Pero hoy, ante esta oferta que hablábamos de mayor cantidad de azúcar que se ofrece al consumidor, la diabetes tipo 2, una enfermedad en el adulto mayor, ahora surge en edades más tempranas. Hablamos de adolescencia, incluso niñez. Y esto es grave. Claro, porque estamos hablando con un niño con diabetes. Sí, con diabetes tipo 2, un niño que va a generar muchos problemas y va a ser una carga para la familia. Imagínate un niño que se enferma muy frecuente y pierde horas de clase, luego cuando acaba el colegio no puede ejercer, no puede trabajar. Y esto indudablemente es una carga para la familia y para el Perú. Tú sabes que a nivel mundial se gasta en diabetes más de 725.000 millones de dólares en todo el mundo. Se gasta en tratar la diabetes. Imagínate, ¿qué se podría hacer con ese dinero? O sea, un niño que sufre diabetes es un niño que no va a tener, obviamente, una niñez normal, por decirlo de alguna manera. Va a ser un niño que se enferme de manera muy frecuente, cuando sea joven o adulto va a tener riesgo a tener una enfermedad cardiovascular, a que se le tenga problemas a nivel de retina, problemas renales, hacer hipertensión, otras enfermedades, ¿no? Y está hoy día tipificado de que la persona con diabetes vive lamentablemente menos que una persona que no tiene diabetes. ¿Cuál es el promedio de edad? Bueno, una persona con diabetes tiene riesgo a fallecer de un paro cardíaco, ¿no? Wow. Y hoy por hoy la principal causa de muerte a nivel nacional es justamente la enfermedad cardiovascular y el desenlace es un infarto al miocardio. Entonces es una persona que tiene más riesgo a infartarse respecto a otra que no es diabética. ¿Sabes qué es irónico, Edgardo? Que a veces escuchamos hablar a las personas de diabetes y dicen, no te dicen que están diabéticos, que tienen diabetes, ¿no? Te dicen, tengo el azúcar alta, ¿no? Hay como que camuflaje de la enfermedad. Sí. ¿Por vergüenza? Puede ser por vergüenza o de repente no se le ha explicado adecuadamente qué es la enfermedad. Pero incluso, Rocío, para diagnosticar diabetes hay un rango que es 125 miligramos de glucosa en sangre como mínimo, como punto de partida, pero antes de eso puede haber un estado intermedio, se conoce como prediabetes. O sea, el azúcar puede estar alta, ya patológica, pero alta, pero no tanto como para hacer diabetes. Entonces, en ese grupo de personas que tienen un azúcar alta, pero no muy alta para hacer diabetes, tenemos que incidir. Edgardo. Y para eso es importante, discúlpame, es importante el tamizaje temprano, es decir, la detección temprana, el monitoreo, el chequeo continuo. Si alguien ya tuvo un antecedente de azúcar alta, como refieres, debería cuidarse e iniciar un cambio en estilo de vida para impedir que progrese a diabetes. El tema está muy interesante, Edgardo, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con el tema? Genial. Y aquí regresamos con esta interesante charla con Edgardo Palma, nutricionista, con quien estamos abordando el tema de diabetes. Edgardo, tengo una duda. Si yo he sido diagnosticada con diabetes, supongo que los hábitos y mi estilo de vida van a cambiar completamente. Bueno, el cambio debe ser progresivo, pero definitivamente el paciente debe saber que tiene que haber definitivamente cambios. Tenemos que primero analizar cuáles han sido las causas que lo ha llevado a esta enfermedad. Y el cambio tiene que ser progresivo, tiene que ser paulatino, pero tenemos que trabajar con metas en el paciente con diabetes. Mensualmente podemos ponernos metas, por ejemplo, en el tema de alimentación, modificar costumbres, modificar raciones. En el tema de actividad física, qué tanta actividad física el paciente puede hacer, cómo lo puede hacer y también otros cuidados que el paciente con diabetes también necesita. ¿Puedo hacer deporte? Normalmente mi vida puede ser, por decirlo, normal, de alguna manera en el tiempo, ¿o nunca va a ser normal?
La diabetes no debe ser tomada como una sentencia hacia algo, ¿no? Debe ser tomada como el inicio de una etapa en la cual toca cuidarse más de lo que debió cuidarse antes para que la diabetes no moleste. Una diabetes bien controlada está ahí, pero no molesta. Un paciente puede hacer su vida cotidiana sin mayores sobresaltos, ¿no? Y si hablamos de alimentación en estricto, de raciones, ¿voy a comer lo mismo que comía antes? ¿Qué tipo de alimentos no debo ingerir? ¿Cuáles están prohibidos de alguna manera? Sí, bueno, lo que tenemos que evitar son alimentos que tengan azúcar refinada en su contenido. Para empezar, o sea, hablamos de las golosinas, alimentos procesados, hablamos de las bebidas azucaradas, las gaseosas, los pasteles, todos productos de panadería. Eso tenemos que tener un especial cuidado, es decir, muy rara vez consumir esos alimentos. Un pequeño gustito de vez en cuando. Sí, un gustito, pero hay que luego rotular qué es de vez en cuando, porque para el paciente de vez en cuando puede ser semanal, y semanal ya es una frecuencia elevada. Tenemos que también saber o hacerle saber al paciente de que puede haber alimentos muy buenos, como la quinoa, como el camote, como la kiwicha, pero si son consumidos en exceso, esos alimentos tienen carbohidratos, almidones que pueden elevar la glucosa en sangre. Entonces tenemos que educar al paciente en las raciones que él puede consumir de los alimentos que ya conoce. Cuánto de arroz, cuánto de papa, cuánto de camote, cuánto de menestras, cuánto de verduras, incluir y variar. O sea, la alimentación del paciente con diabetes no debería sacrificarse lo saludable, lo completo y lo variado. Qué interesante lo que comentas, porque justamente yo tenía como curiosidad el hecho de consumir camote. Y quiero invitarte a ver conmigo un video de Matías Sillonis, el chef, que nos va a preparar un camote guafleado. Es el término, guafleado. Sí. ¿Y lo vemos juntos? Ok. Hola, soy Matías Sillonis. Estamos en Movistro. Vamos a preparar un camote guafleado. Para preparar el camote guafleado necesitamos un camote. El que más me gusta a mí es el camote morado. Es un poquito más dulce por dentro. Nosotros lo cocinamos completamente cubierto en sal. Lo servimos con yogur griego, yogur espeso, con curry, canela, nuez moscada, arándanos, menta y la miel o mermelada de su preferencia. Nosotros en el restaurante, para preparar el camote guafleado, horneamos el camote completamente cubierto en sal. Eso hace que se evapore un poquito y concentre sabores, concentre azúcares. Y una vez cocido lo limpiamos y lo terminamos en la guaflera con un poquito de mantequilla. En casa se podría usar una sanguchera o una sartén bien caliente, bien plana para crear una costra, que es lo más rico. Y es básicamente eso. Servimos el yogur al lado con las especias, los arándanos y la menta encima del camote. Puede acompañar con la miel de preferencia, la miel que se pueda consumir o encontrar en el mercado. Puede ser una miel de agave o un extracto de yacón que perfectamente se puede hacer en casa. Yo quería una opción no tan engordante y sacando de lado un poco los productos refinados, ya sea azúcar o harina. Es puro camote, es dentro de los carbohidratos saludables, es uno de los más saludables y no tiene ningún producto refinado, ¿no? O sea que es una excelente opción para gente que quiere comer más liviano, más saludable. Los invito a intentar comer lo más saludable posible. Es la manera en la que yo consumo, la manera en la que yo me alimento es mientras más puro el insumo mejor, mientras más de temporada, darle prioridad al orgánico, tratar de consumir lo menor posible en insumos refinados como son la harina blanca o el azúcar blanca, y nada, disfrutar, comer rico pero comer de temporada, ¿no?
El camote es una excelente opción también porque es un carbohidrato que ya de por sí es dulce, ¿no? Al igual que el zapallo. El zapallo también podría ser una buena opción para eso. No es necesario complementarlo con más dulce, como miel, sino que podríamos añadirle más frutas, ¿no? Plátano, en este caso arándanos, para bajarle un poco el dulzor del propio camote. Es bueno en este caso porque no necesita un azúcar añadido para el que no lo quiera consumir. Ha quedado claro que el camote no es malo, entonces. No, los alimentos en general naturales, el camote es uno, no son malos. Para un paciente con diabetes, malo sería la cantidad que se le vaya a dar. Entonces, ya, para ponerlo en claro y para que las personas que nos están viendo puedan entender bien acerca de la forma de alimentarnos. Hablemos de raciones. ¿Cómo debe ser la ración en una persona con diabetes en el desayuno, en el almuerzo y la cena? Dame un ejemplo. Ponemos el ejemplo de una persona porque recuerda que el requerimiento es personal. Perfecto. O sea, no puede haber una recomendación en general porque estaríamos pecando de repente, algunos requieren menos, algunos requieren más. Pero imaginemos el caso de un adolescente de 12 años que acude al colegio y en el colegio hace algún tipo de actividad física, ¿no? Entonces, en desayuno debería ser variado, tiene que haber necesariamente carbohidratos. Ojo, el paciente con diabetes debe consumir... ¿Necesariamente carbohidratos en el desayuno? Consumir carbohidratos. Sí, es que no son malos. Lo malo es excederse. Lo malo es la forma. Y la forma también del carbohidrato. Puede tener avena, podría tener también un lácteo. Los lácteos, la leche, tiene también sus propios azúcares. Si fuera leche, debería ser más o menos un cuarto de una taza de leche descremada, de preferencia, y el resto puede ser agua. Y ya no se le agrega azúcar. Eso es en el desayuno. Desayuno, acompañado con un pan. Puede comer un pan si es que su requerimiento, luego de una evaluación, el paciente puede consumir pan, pues se le deja el pan acompañado de un elemento grasoso, como la palta o la aceituna, y añadiendo una proteína, como el huevo, que en este caso el huevo no tiene ningún efecto sobre la glucosa en la sangre del paciente. Entonces ahí tenemos un desayuno. Luego a la media mañana él puede consumir alguna fruta, respetando raciones también. Porque la fruta también tiene azúcar. Claro, tiene su propio azúcar y esta, si se consume en exceso, también podría elevar la glucosa en sangre de un paciente que ya tiene diabetes. Entonces podría ser la ración como medio plátano. ¿Media manzana? Una manzana más o menos de 120 gramos podría ser, una mandarina de ese mismo peso, o si uno quiere frutas picadas, podría ser una taza al ras de frutas picadas, que entra papaya, puede entrar melón, puede entrar rodajas de plátano incluso, de forma variada. ¿Y la cena debe ser menos contundente que el almuerzo? El paciente con diabetes debe de cenar, hay que empezar por eso, porque muchos creen de que como tengo este desorden, mejor no ceno y así, no sé, bajo de peso, me va mejor. Y eso no es cierto. El paciente con diabetes, en general, todos deberíamos tener una alimentación a las horas. El paciente con diabetes puede cenar, sí, y evitando también los excesos a una hora temprana, no cenar muy tarde. Ok, y ya para irnos, Edgardo, mi última pregunta. ¿Puedo hacer deporte? ¿Puedo hacer, por ejemplo, trotar? ¿Puedo correr? ¿Puedo ir al gimnasio de manera normal? ¿O esto también va a cambiar? El paciente con diabetes debe hacer deporte, porque el deporte... ¿De manera obligatoria? Claro, porque la actividad física le da efectos que no le da la dieta, que no le da el fármaco. Entonces, necesariamente tiene que hacer actividad física, debe moverse, debe procurar fortalecer la masa muscular, porque de eso depende de que él también controle bien su glucosa en sangre. Y debería hacer entre ejercicio cardiovascular, que es el trotar, el caminar, el correr, y también ejercicio de fuerza. Evaluando también el caso, si de repente hablamos de un adulto mayor, habría que ver qué ejercicio le recomendamos al adulto mayor. Si es una persona más joven que puede cargar de repente alguna mancuerna, igual personalizar la recomendación. Perfecto, Edgardo. Muchísimas gracias por estos aportes. Definitivamente has respondido a muchas inquietudes. Estábamos fascinados con la entrevista con Edgardo Palma, nuestro nutricionista invitado de hoy, pero antes de seguir conversando, vamos a dar pase a un video sobre lectura de etiquetas. ¿Lo vemos juntos? Hola, soy Natalia Aguilar, nutricionista, y el día de hoy aprenderemos a identificar los puntos más importantes de las etiquetas al momento de comprar una bebida o un producto industrializado.
En primer lugar, debemos tener en cuenta al nutriente azúcar, ya que si excedemos un promedio de 10 cucharaditas de azúcar por día, vamos a tener complicaciones en la salud relacionadas al sobrepeso y a la obesidad y por lo tanto complicaciones derivadas de estas como diabetes mellitus, como dolores articulares, cálculos biliares, entre otros. Uno de estos productos que solemos colocar en las loncheras escolares puede llegar a tener hasta 6 cucharaditas y media de azúcar. Eso quiere decir que los demás alimentos no podrían exceder hasta las 3 cucharaditas de azúcar. Entonces debemos tener sumo cuidado al elegir y al identificar dentro de la tabla de valoración nutricional cuál es el aporte de azúcares. Recordar que una cucharadita de azúcar equivale al consumo de 5 gramos de este nutriente. La recomendación de consumo de grasas saturadas no debe exceder los 6 gramos por cada 100 gramos de producto. En este caso, solo 30 gramos de este producto nos aportan 5 gramos de grasas saturadas. Por lo tanto, si es que comemos un poquito más de 30 gramos, ya estaríamos excediendo la recomendación por día de este nutriente crítico. El tercer nutriente crítico con el cual debemos tener cuidado y fijarnos la cantidad de aporte dentro de la etiqueta de información nutricional es el sodio, ya que este nutriente se va a ver relacionado con problemas de hipertensión y también problemas relacionados al corazón. Si es que excedemos la recomendación de consumo diario, pues vamos a llegar a estas complicaciones. Generalmente relacionamos el incremento de presión arterial con el consumo de bebidas y alimentos salados. Sin embargo, debemos fijarnos con el aporte de sodio que contienen las bebidas gasificadas, ya que estas utilizan este nutriente para alargar el tiempo de vida útil y por lo tanto también podrían tener este tipo de complicaciones. Si dentro de la recomendación diaria excede el 5%, debemos tener cuidado y evitar este tipo de alimentos o productos. Los invito a que puedan revisar detenidamente la etiqueta de información nutricional cada vez que ustedes vayan a comprar un alimento o bebida industrializada, teniendo sumo cuidado con el aporte de azúcar, de sodio y de grasa que contengan estos productos, ya que teniendo un bajo consumo de ellos vamos a poder mantener una buena salud. Esto parece irónico, porque realmente las personas, no todas, pero la mayoría, compra un producto y no revisa la etiqueta. ¿Qué deberíamos tener en consideración, Edgardo, cuando compremos un producto? ¿Qué es lo primero que deberíamos revisar en esa etiqueta? Bueno, el día de hoy, tal como nos presentan la etiqueta, tenemos que tener en cuenta varias cosas, pero para hacerlo muy corto, evitar, por ejemplo, aquellos productos procesados que tengan como ingredientes jarabe de maíz o si no fructosa, que son azúcares enmascarados que están en muchos productos. Camuflados. Sí, y lo que la ciencia ha demostrado es que estos elementos traen disturbios a la salud en personas diabéticas y no diabéticas. Edgardo, no quiero irme a este programa sin que tú me respondas esta pregunta que quedó como a medias. La ración para las personas con diabetes en el almuerzo y en la cena, por favor. Bueno, ¿qué podemos sugerir? Sí, en almuerzo ellos pueden comer arroz, solo que hay que medir la ración de arroz. Técnicamente se ha medido en unas 7 cucharadas de arroz cocido, como una ración más o menos estándar. Puede también ser menestras entre 8 a 10 cucharadas de cocido. O sea, acá tenemos que aprender a dosificar los alimentos que tienen carbohidratos para que el paciente con diabetes consuma, como te dije, puede consumir arroz, puede consumir papa, puede consumir menestras, puede consumir cereales en general, pero lo importante aquí es la ración. Entonces, si tenemos cuidado con eso, cuánto de arroz, cuánto de papa, cuánto de algún otro tubérculo, el paciente con diabetes se va a sentir pues que su alimentación no ha cambiado grandemente, lo que sí, él ahora respeta las raciones, que es lo más importante. Qué interesante, Edgardo. Realmente igual me quedo con muchas inquietudes, pero tengo la seguridad que volveremos a conversar. Muchas gracias por estar con nosotros y con ustedes nos vemos mañana.